Estamos ya en el desenlace de la historia de Esther. Esta es la caída de Amán. Sin embargo, el sermón se llama Mejor que Esther. Ese es el título. Mejor que Esther. Recordemos la historia de Esther. Esther es una reina que llega al palacio a través de un concurso de belleza. Ella gana por ser la más hermosa, pero también era la más agraciada con este rey persa llamado Asuero, o como se le conoce en el reino griego, Jerjes. Y aparece el villano Amán. Amán quería matar a todos los judíos por algún tema que odiaba a los judíos desde hace mucho tiempo. Y especialmente a Mardoqueo. Mardoqueo, primo de Esther, y quien lo había cuidado desde muy pequeño. Porque Mardoqueo nunca se arrodilló ante Amán, aunque él era el hombre principal después del rey. Mardoqueo nunca dobló sus rodillas. Y en el capítulo 6 dejamos a este villano, a Amán, que Amán quería hacer una horca. Dice que fue una horca de 50 codos de altura para matar a Mardoqueo, porque Mardoqueo nunca se arrodilló delante de Amán. Y todo el capítulo 6 pasa en una sola noche. Él viene de una cena con Esther, con la reina Esther, con el rey Asuero, regresa a su casa y en el camino a su casa ve a Mardoqueo, y a Mardoqueo que no se arrodilla y se enoja. Se enoja a Amán porque este judío no se había arrodillado y fue con su esposa y le dice: estoy tan feliz, pero a la vez tan amargado porque Mardoqueo no se arrodilló cuando yo pasé. Y uno piensa qué tan arrogante puede ser el corazón humano que se enoja porque alguien no se arrodilla. Y este era Amán. Esa misma noche sus consejeros, sus amigos y su esposa le dicen: ve y construye una horca para matar a Mardoqueo. Y él va seguramente con los muchos trabajadores que tenía, y construye una horca, y esa misma mañana se presenta delante del rey Asuero para pedirle que por favor mate a Mardoqueo. Sin contar que en el capítulo 6 también Asuero pierde el sueño. Y en esa pérdida del sueño pide que le lean las memorias y se da cuenta que Mardoqueo le salvó la vida. Él denunció una conspiración en su contra, y es irónico porque el rey Asuero muere porque alguien lo asesina. Al final de cuentas, el final de su vida fue una conspiración que sí terminó con su vida, ¿no? Pero por lo menos no iba a ser esta, la que Mardoqueo denunció. Y manda a llamar a Mardoqueo y le dice a la persona que estaba más cerca, que casualmente era Amán, y le pregunta: ¿qué harías con aquel que tú quieres honrar? Y Amán, pensando que era él, le dice: haría esto y esto y esto y esto. Bueno, haz tú eso con Mardoqueo. Y ese día se amarga Amán. Se amarga Amán y va con su esposa y le dice: en vez de que él se arrodillara a mí, a mí me tocó arrodillarme delante de él y gritar: este es el amado del rey. Y gritó en toda la ciudad: este es el amado del rey, este es al que el rey quiere exaltar. Y muy apesadumbrado llega a su casa. Si antes estaba triste porque era un hombre feliz, sin adoración, ahora sí estaba triste porque ya no tenía absolutamente nada. Y se recuerda que esa misma tarde tenía otro banquete con Esther y con el rey Asuero. Y entonces va con él. Versículo 1, acompáñame en la lectura. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Fueron entonces,
hago la pausa aquí, fueron entonces Asuero y Amán al banquete que tenía preparado la reina Esther, y se recuerdan que ellos ya habían tenido un banquete. Mardoqueo le había ordenado a Esther que fuera con el rey Asuero y le dijera, Amán nos quiere matar, a nosotros, a todos los judíos, hizo un decreto para matarnos a todos. Y entonces tenían la ocasión de este segundo banquete. En el primer banquete Esther no dijo nada. No dijo nada de este decreto. ¿Cuál es su petición? Tener un segundo banquete. En este segundo banquete sí haría su denuncia sobre el decreto. En esta ocasión, como en la primera, vean que las palabras de Asuero son exactamente las mismas. Asuero le dice a su esposa Esther, ¿qué es lo que desea? Hasta la mitad de su reino le iba a dar. Y recordemos que, de acuerdo con el historiador Heródoto, este Asuero tenía la mala costumbre de hacer este tipo de promesas. Le había hecho una promesa similar a su amante. Él tenía muchas amantes, muchas concubinas, ¿no? Y le hizo esa promesa a su amante, y su amante le pidió una prenda de vestir que su esposa le había hecho, que no era Esther en ese momento, sino la reina Basti, la que estaba antes de Esther. Y tenía este tono arrogante Asuero, que de alguna forma Esther humildemente aprovecha. Esther le responde, vean cómo le dice Esther, si he hallado gracia. Esther nuevamente necesita la gracia. Recuérdense que Esther llega a ser reina debido a que era un concurso de belleza. ¿Se recuerdan cuáles eran los lineamientos para llamar a las mujeres a ser la siguiente reina de Persia? Tenía que ser bien parecida. Pero durante todo el capítulo 1 solamente dice, Esther halló gracia delante de los ojos de tal y de tal. Porque al final de cuentas lo que necesitaba Esther no era una cara bonita, ni una lengua apetecible con su conversación. Esther lo que necesitaba era gracia de Dios delante de los hombres. Y es lo que necesitaba también en este momento. Esto habla muy bien de Esther. Ella no se consideraba a sí misma alguien como quien tenía buena suerte o alguien que podía confiar en sus atributos físicos. Ella necesitaba confiar en la gracia de Dios que la acompañaba en cada momento. Ahora entonces, esta mujer tan hermosa dice al rey Asuero, si he hallado gracia delante de Dios, entonces concédeme mi petición. Esther le presenta el caso, no desde la perspectiva de la denuncia. Esther no le dice, mira, Amán nos quiere matar. Esther no hace eso, no denuncia. Esther lo que hace delante de Asuero es presentar la tragedia. La noble Esther no estaba buscando una venganza. Esther estaba buscando justicia. Esther no estaba buscando revancha de Amán. Lo que ella deseaba es ser liberada de la muerte que le deparaba. Recuérdense que había un decreto en contra de Esther y de todos los judíos. Y yo creo que si nos hubiéramos estado en ese momento, en esa ocasión, pónganse en los pies de Esther. El hombre que estaba ahí en el banquete junto con Esther y Asuero había hecho un decreto para exterminarlos por el simple capricho de que su primo Mardoqueo no se arrodilló delante de él. Y creo que nos hemos enojado por cosas mucho menos que esas, ¿no? Y Esther tenía todas las razones humanas y pecaminosas para estar airada contra Amán. Pero ella no iba a presentar ese caso de esa forma, no iba a ser una venganza. Ella lo que presentó fue una tragedia. Ella no se consideraba así como alguien que tenía buena suerte, sino como alguien que necesitaba una gracia especial. Esther le dice al rey, mi petición es que me concedas la vida y que se la concedas a mi pueblo. Su demanda era debido a que el pueblo, dice Esther, mi pueblo es vendido, muerto y exterminado. Y que la muerte de ellos y de ella iba a ser irreparable para el rey. Así le dice, ¿no? Mi muerte va a ser una tragedia para ti. Si vendieran a mi pueblo, yo no diría nada, pero como me van a matar, entonces creo que sí es importante. De hecho, el país donde se encuentran no es su país. Ellos están siendo esclavos en Persia.
Ellos son esclavos ahí en Persia. En otras palabras, le está diciendo, nosotros ya somos esclavos. Lo que realmente me preocupa no es ser esclavo, sino la muerte de mi muerte y la muerte de mis hermanos. Y aquí podemos tomar las primeras lecciones, porque así es la petición de los justos. Así es la oración de los justos. Mire, los justos no estamos o no deberíamos estar movidos por deseos de venganzas, ni de revanchas, sino por deseos de justicia. Nosotros en la mañana cantamos el Salmo número 3, un salmo imprecatorio de justicia. No es porque querramos vengarnos, es porque deseamos la justicia de Dios. Aquí en nuestra tierra también. A Esther no la movían entonces el desagradable Amán. A Esther la movía el deseo de que su país sobreviviera a la muerte inminente. El apóstol Pablo, hablando de la justicia que reciben los justos, también lo dice en 2 de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No es pecado pedir justicia. Las dificultades que recibimos los justos son muchas. Y muchas debido a las malas intenciones y acciones de hombres incrédulos. La mayoría de cosas malas que nos acontecen de parte de otras personas es por malas intenciones de hombres injustos. Y nuestro deseo principal debería ser el perdón a estos hombres. Pero también debería ser el de la justicia. Perdón para el de los pecadores arrepentidos y justicia para quienes se mantienen en contra de nuestro Dios. Pero nunca un deseo de justicia, pero nunca un deseo de venganza. No podemos nosotros hacer eso en virtud que tenemos la religión por excelencia, la religión del amor. Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. No hay mérito en amar a quienes nos aman. El mérito es amar a quienes nos odian. Pero todo lo contrario es tener sentimientos negativos. Y aquí Esther no está hablando de Amán principalmente. La petición de Esther no es contra Amán, sino es para ella, para su pueblo. Ella estaba principalmente enfocada en salvar a su pueblo. Su amor hacia que su petición, pero su amor era su petición hacia la protección de su pueblo. Versículo 5, acompáñame a la lectura. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Asuero pudo haber preguntado, reina, ¿cómo puedo resolver esto? Y puede ser que Esther no le hubiera tocado el tema de Amán. Esther le dijo, mi pueblo va a ser exterminado. Asuero le pudo haber dicho, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Asuero no hizo esto. El rey le preguntó, ¿quién es este hombre? Escarnecedor y cobarde. Asuero y todo su paganismo, toda su arrogancia reconoce en sus decisiones al Dios verdadero. Asuero hizo la pregunta de un juez. ¿Quién lo hizo y cuándo lo hizo? Asuero como gobierno no solo debía resolver esta gran calamidad, sino también como juez hacer justicia al asesino. Si Esther nos hubiera dicho a nosotros, ¿qué podemos hacer con esto? Hubiéramos dado una respuesta diferente. De hecho, pasó. Esther le dijo a Mardoqueo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué le dijo Mardoqueo? Oremos, ayunemos y vamos con el rey para que nos haga justicia. Esther fue con el rey y el rey le dijo, ¿a quién hay que ajusticiar? ¿Quién debe pagar? Él era un juez. Esther estaba dispuesta a mantener la paz entre ambos, pero también no debía ser cobarde para comparecer al que Dios puso por juez y al que le dio la espada, que era Asuero. Asuero le hizo una pregunta que requería una verdad simple. Esther no le iba a decir, mejor no nos metamos a problemas, aquí todo es amor. No. Asuero le preguntó, ¿quién es este? Y Esther le dijo, es nuestro enemigo y nuestro adversario, Amán.
La pregunta de Asuero no debía darle vueltas al asunto. Su respuesta tenía que ser así también. El enemigo y adversario fue Amán. ¿Y Amán qué hizo? Se sorprendió. Lo sorprendió. No tenía pensado lo que Esther iba a hacer. Para eso lo iba a invitar al banquete. Versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amán no podía creerlo. El rey tampoco. Por eso se levantó y se fue a meditar en esto. ¿En qué momento en el reinado de Asuero todo esto estaba sucediendo? ¿En qué cabeza de un supuesto hombre sabio cabía matar a la esposa del rey debajo de sus narices? No podía creerlo Asuero. Se tuvo que retirar. ¿En qué momento aquel hombre que Asuero había exaltado a este Amán y lo había puesto como segundo al mando, estaba ahora delante de la reina Esther con cara de tranquilidad, sabiendo la gran calamidad que deseaba para su esposa? Amán clamó por su vida delante de Esther. Como otro lado de la moneda, vemos al cobarde Amán. Valiente Esther, valiente Mardoqueo, pero el cobarde Amán. Amán ve el peligro en su vida y vean cómo reacciona. No reacciona como Mardoqueo ni como Esther. No ayuna, no ora, no comparte sus desgracias con sus amigos. Él cobardemente se tira a los pies de Esther y le suplica. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y apaciguó la ira del rey. El rey regresa y encuentra a Amán en el taburete. Ellos tenían la costumbre de cenar, de comer en una especie de sillones pequeños al ras del suelo. Y imaginen la escena, ¿no? Regresa del jardín y mira al rey, a Amán, a los pies de la reina Esther. Y por eso le pregunta: ¿quieres también violar a la reina en mi propia casa? O sea, no te es suficiente querer asesinarla, sino que también la quieres violar aquí donde yo vivo. Le estaba rogando realmente, pero el rey lo que vio es un hombre que se estaba acercando inusualmente a su esposa. ¿Qué vino a su mente? ¿Qué vino a su mente? A la mente de Asuero. ¿Qué pudo haber pensado? Si la quiere matar, decía Amán, quiere matar a mi esposa ahorita que está tirado a sus pies, de plano la quiere violar también. Y se lo dijo. Inmediatamente, al momento de decírselo, llegan hombres y le cubren la cara a Amán y se lo llevan. Un tal Arbona, eunuco del rey, sugiere algo que al parecer estaba en el contexto. Recuérdense que Amán había llegado esa mañana a decirle: colguemos a Mardoqueo. Le voy a pedir al rey que vamos a colgar a Mardoqueo. Recuérdense que Amán era un arrogante. Amán, cuando recibió todos los regalos que le dio el rey y la reina, fue a su casa y fue y llamó a sus amigos: esto hizo el rey para mí. Seguramente esa mañana que llega Amán con el rey, le dijo: hice una horca para matar a este Mardoqueo. Y entonces tal vez uno de los eunucos que estaba ahí dijo: bueno, este Amán en la mañana dijo que había hecho una horca de 50 codos y lo sugirió al rey. Usemos esa horca entonces. Si el rey necesita aplacar su ira y su enojo, usemos la horca para condenar a muerte a Amán. Uno puede escuchar esta una decisión un poco
radical, pero es que Amán quería matar a todo un pueblo. Era culpable de intento de genocidio. Y él, como un buen juez, utilizando la ley de la época, era asesino por muerte. El rey da la orden de ejecutarlo y así muere Amán y se apaciguó la ira del rey. Capítulo 7 termina la vida de nuestro villano, pero son 10 capítulos. Por el momento, resaltemos el acto de humildad y valentía con que Ester salvó a su pueblo. Humildad porque no necesitó exponer a Amán para que el rey lo ajusticiara, y valentía porque cuando el rey le tomó el testimonio jurídico, Ester no vaciló en confrontar al hombre que tenía enfrente para hacer justicia. Uno debe pensar realmente en el contexto. Era la palabra de la reina Ester contra la palabra de Amán. El pueblo no lo sabía todavía. Esto también tiene un plano mucho más elevado. Esto sucede en los jardines del rey. El pueblo no lo sabe todavía, pero Ester ya ganó la batalla. Ahora el destino de los judíos sería diferente gracias a la intercesión de Ester, al acto de valentía de Ester. La muerte del decreto que les era contraria ahora podía ser revertido. Ester ganó la salvación de su pueblo. Ester dice que su pueblo fue vendido para destrucción y muerte. Eso es lo que dice literalmente Ester. Le dice a Asuero, mi pueblo fue vendido para destrucción y muerte. Porque fue un negocio, si recuerdan, fue un negocio el que hizo Amán con Asuero para comprar la muerte de los judíos. Amán le ofreció una cuantiosa suma a Asuero para que pudiera exterminarlos a todos. Y en esta lectura no puedo evitar pensar en nuestro Señor Jesucristo, humilde y valiente, que amó a sus enemigos y los salvó, pero que fue lo suficientemente valiente como para asumir en su carne la culpabilidad de los pecados de los hombres que se arrepintieron de sus malos caminos y confiaron en Él. Nosotros éramos un pueblo vendidos al pecado. Nosotros mismos nos colocamos a la venta. Cuando pecamos nos colocamos a la venta y dijimos somos dueños de Satanás. Y aceptamos la oferta de Satanás. Él nos compró. Éramos sus esclavos y haciendo la voluntad, como dice el apóstol Pablo, del príncipe de las tinieblas. Pero ahora fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ester no tuvo que derramar ni una gota de sangre, pero Cristo sí. Y esto era necesario. Nunca los ejemplos cristológicos del Antiguo Testamento son tan grandes como Cristo mismo. Solamente es una parte. Estos no podían satisfacer completamente los requisitos del pueblo de Dios. Pero para nosotros era necesaria la muerte de Cristo para que Él nos arrebatara del dominio de la muerte y del pecado. Ester no sacrificó su vida para salvar a su pueblo. Asuero no la mató. El que murió fue Amán. Pero Cristo sí murió. Y en otras palabras, Cristo fue delante del Rey, del Dios Padre, y le dijo, mi pueblo va a morir. Y Dios le dijo, tú tienes que morir entonces. Y él muere. Dios el Padre entrega a Dios el Hijo, pero el Hijo lo hace con toda satisfacción para salvar a un pueblo. Cristo es una mejor Ester, es una más grande Ester. Dio su vida para salvar a un pueblo. Nosotros no lo conocíamos siquiera y Él ya había muerto por nuestros pecados. El pueblo todavía no se ha enterado de la noticia de Ester y de cómo le salvó la vida y venció a Amán. Así nosotros no habíamos creído todavía, no le habíamos aceptado, y Él ya se había propuesto en sí mismo redimir para sí un pueblo santificado en buenas obras, que éramos nosotros. Nosotros no somos como el cobarde Amán, sino que somos un pueblo
que desea recibir las bendiciones de Cristo. Él peleó nuestras batallas y las ganó, principalmente la batalla contra la muerte y el pecado. Cristo es un mejor Esther. Él fue delante del rey, pero asumió la muerte en su carne, para librar a su pueblo, dentro de los cuales hoy nos encontramos incluidos nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: cuando éramos aún pecadores, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Aún no lo amábamos y Él ya había dado su vida. Aún todavía no lo habíamos recibido y Él ya había puesto su vida para salvarnos a nosotros. Examinémonos y seamos transformados también por Cristo. Amén. Señor, vemos en Esther un gran ejemplo, Señor, de tu obra salvadora en Cristo Jesús. A través de una obra valiente, Señor, y humilde, vemos a nuestro Salvador también a través de los lentes de la fe. Te pedimos, Señor, que podamos darnos cuenta de este gran sacrificio hecho a favor de nosotros. Este no se libró en la batalla de un jardín ni en un banquete, sino en una cruz. En el huerto, Señor, y en las aflicciones del monte Gólgota. Nosotros no habíamos conocido aún a Jesucristo, ni sabíamos la historia del crucificado y del maldito. Y tú ya te habías propuesto en ti mismo salvarnos a nosotros. El decreto de los pecados que nos era contrario ya ha sido anulado por causa de Jesucristo. Y hoy nos has comprado salvación para ti. Señor, deseamos vivir esta vida que hemos recibido, esta vida eterna, completa y enteramente para ti. Transforma nuestra vida, Señor, cámbianos a tu imagen, haznos darnos cuenta cuánto te debemos, Señor, pero no para pagarte, Señor, sino para amarte. Porque nosotros también necesitamos amarte. Tú no lo necesitas, sin embargo, nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, y de recibir múltiples bendiciones de tu parte. Señor, transforma nuestros corazones. Gracias, Señor, por el testimonio de Esther. Ayúdanos a librarnos del testimonio de Amán en nuestra propia vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.